Ok. Y me voy a ir. Vaya, pusieron pizarra. Bien, vamos a ver las actividades del 17 al 21 de mayo de literatura. 2. Grupo cuarto D. Yo como que me acuerdo que ya les había subido un video explicativo. Sí, ya se los había subido. No sé qué se los voy a poner. Entonces, ¿para qué la grabo? No la voy a grabar. Mejor nada más les presento el video. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar ya los diferentes formatos de la literatura. Son nuevos escenarios de literatura, literatura emergente. Y el propósito es que descubre los diferentes formatos de la literatura actual, reconociendo las distintas maneras de expresión de sentimientos ante las problemáticas sociales, respetando la diversidad y mostrando apertura de cambio. Y vamos a trabajar con lo que es la historieta o cómics. Ya les había pasado a su WhatsApp, para los que no tienen libro, las fotografías de las actividades que tienen que hacer, que son 2. Primeramente, tienen que trabajar con la actividad 1 y 2 de la página 131, que están relacionadas con el uso de las redes sociales. Y 2, elaborar una webcómic de un tema que les interese para hacerse en Word, PowerPoint, Publisher o web en tu cuaderno. Sé que no es y que, bueno, esto me genera a mí que realmente son ustedes los que están interesados en sacar muy bien la materia. Muchas gracias. ¿Cómo les fue en calificaciones? ¿Cómo te fue, Miriam? Bien, me fue bien. ¿Cuánto sacaste? 10. Ok, Eric. Pues Es lo que digo, pues. En fin, 0 comentarios. Vamos a empezar. Empezamos el bloque número 4. Voy a empezar a compartir. Es una servilleta. El bloque 4, nuevos escenarios de la literatura, y vamos a hablar sobre la literatura emergente, y el propósito es descubrir los diferentes formatos de la literatura. Dice, nadie tiene conocimiento de ello con certeza, solo se sabe que surge de la oralidad, de la transmisión verbal de una generación a otra. Lo cierto es que los formatos primigenios de la literatura oral fueron la voz. ¿Cómo llamar a esos primeros conocedores del relato? ¿Escuchas espectadores o consumidores? Reflexionar acerca del origen de la literatura plantea interrogantes similares a las que surgen actualmente a partir de los modos emergentes de la literatura, que son nuevas formas de contar una historia y transmitirla a través de la tecnología. Somos testigos y actores de un momento crucial, la irrupción de la tecnología en todos los ámbitos de nuestra vida. En un dispositivo tan pequeño como el teléfono celular podemos encontrar diferentes funciones. Es computadora, reloj, despertador, calculadora, cartero, mensajero, cuaderno, libro, cámara, diccionario, enciclopedia, consola de juegos, cine, grabadora, etc. Todas estas posibilidades repercuten en nuestro modo de aprender, relacionarnos, leer, escribir e incluso en nuestra forma de concebir el mundo. En otras palabras, como hemos visto, el contexto influye en la producción y recepción de un texto. En nuestro caso, el literario, y es cierto, muchachos, ¿cuántas veces, si no redactas bien un WhatsApp, la contraparte se enoja o entiende o interpreta otra cosa? Entonces, o pones un monito, nada más con el puro monito, el emoticon, y tú te quedas así como con cara de ¿qué quiso decir? Eso es literatura moderna, pero es literatura.
porque es un texto. Así lo hemos visto el apogeo de las nuevas formas de hacer y difundir. Ya sé, Saúl. Así hemos visto el apogeo de nuevas formas de hacer y difundir literatura a partir de géneros que han experimentado una evolución, como el cómics, la novela gráfica o nuevas manifestaciones como el fan fiction, blogs, booktubers y la poesía virtual. El lenguaje apareció al menos hace 50,000 años. El relato más antiguo conocido data de hace 4,500 años. El primer libro impreso se produjo en el año 868 en China y en 1440 en Europa. Hace 1150 y 578 años respectivamente. Sin embargo, el Internet surgió apenas hace 3 décadas, sin mencionar los posibles medios de comunicación que podrían aparecer en el futuro. A partir de la llegada de la era digital con el Internet, la sociedad ha tenido que adaptarse a los cambios de una revolución tecnológico-cultural. En las palabras siguientes hablaremos del cómics o historieta, la novela gráfica, los booktubers, la fanfiction y otras formas de expresión que imperan en la virtualidad de Internet y las redes sociales. Y como actividad número 1, que en este mismo momento se las voy a subir, ahí les va. Perdón, para el video, porque ya se las expliqué las actividades y mejor les voy a decir en qué consiste la literatura emergente, para que la reconozcan un poquito más. En este video abordaremos las distintas formas de literatura emergente que existen en la actualidad. Comenzaremos con la historieta, que es una serie de dibujos acompañados de texto y a veces solo de imágenes. Generalmente tienen un protagonista en torno al cual giran las historias. La historieta está conformada por las viñetas, que son los recuadros en los que se representa la acción, la ilustración, que es la representación de la realidad imaginada. Las onomatopeyas. Estas se refieren a las expresiones verbales del sonido de las cosas. El bocadillo, texto que alude a lo que piensan los personajes. La historia o anécdota es la temática general de la obra. Los objetivos principales de la historieta son entretener al público y parodiar la realidad. La clasificación de las historietas puede ser de acuerdo a su contenido y así encontramos satíricas, de aventuras, ciencia ficción, policíacas, eróticas y de terror. Un dato curioso sobre las historietas es la forma en la que deben leerse, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Sin embargo, las historietas japonesas deben leerse de derecha a izquierda. Por su parte, el cómic es una sucesión de dibujos organizados que contienen datos necesarios para que el receptor registre el desarrollo de la historia. En cada viñeta, el lector va adquiriendo nuevos conocimientos de la narración. El cómic tiene una duración mayor que la novela. Las historias son independientes, pero guardan una relación con la totalidad. Sus personajes son populares. Por ejemplo, Batman, Spider-Man. En los periódicos encontramos algunos cómics con contenido humorístico. El público a quien está dirigido es infantil y juvenil. Otro formato es la novela gráfica. Se cuenta una historia completa con lujo de detalle. Puede estar conformada por 1 o 2 libros. Es realizada por un solo autor. El público a quien está dirigido es adulto. La primera vez que se utilizó este término fue en 1848. En España, cuando se inició la colección La Novela Gráfica, en Ediciones Reguera.
y se dieron a conocer las mejores novelas de la literatura mundial en forma de historieta. La poesía virtual es el arte plástico, las imágenes o las formas pictóricas que definen un poema. Esta poesía ya existía desde hace 300 años antes de Cristo. La encontramos con el poeta griego Simias de Rodás, con su caligrama El Huevo. Posteriormente, la revive con sus caligramas titulados La Dama con Sombrero y La Torre Eiffel. Actualmente es una parte de la ciberliteratura en la que predomina la función estética del lenguaje. La imagen predomina ante sus otros componentes. Los elementos que la pueden conformar son los siguientes: pintura, acción poética, teatro, música, poesía fonética, poesía sonora, poema, acción. En el terreno de la literatura se han observado muchos cambios en relación al uso de las tecnologías de la información y comunicación. Esto se nota en las guías didácticas, por ejemplo. Ahora es común utilizar textos o hipertextos que nos demuestran una interacción especial entre el lector y el autor o entre el creador y el espectador. En 1996 surge en la ciudad de Monterrey un movimiento llamado Acción Poética, dirigido por Armando Alanís Pulido, cuya intención es llevar la poesía a más lectores a través de la exposición en espacios públicos. Su trabajo consiste en pintar de blanco los espacios públicos, en su mayoría abandonados o en estado deteriorado, y escribir en ellos con letras negras algunos textos breves que contengan frases amorosas u optimistas. La mayoría de las veces son de creación personal o sentencias que pertenecen a la cultura popular. Veamos el siguiente ejemplo: con los ojos cerrados y los sueños bien abiertos. También creo en el amor a primera risa. Las nuevas prácticas culturales de la lectura y la narrativa postmodernas nos mencionan el auge de las sagas o series novelescas fantásticas, que son el resultado de la mezcla de la tradición folclórica y lo literario, el mito y las leyendas tradicionales. Un término que surge en este tipo de literatura emergentes es el fanfiction. Este concepto señala una combinación de fans o fanáticos y su interés por la ciencia ficción. ¿Qué puede hacer un tipo aficionado a este tipo de literatura? Un fanfiction puede publicar sus fanfics en su propio blog o sitios web. También puede difundir sus relatos y enviarlos por correo a sus contactos. Lo importante de estos géneros está en la mezcla de ficción con lo real. Así nos encontramos con los reality shows, las ficciones en las series televisivas o películas. Cuando un lector se interesa por un tema determinado, tiene la oportunidad de recurrir a diversas fuentes de información para investigar de dónde proviene, y de esta manera ir perfilando sus gustos y preferencias. El joven que se aficiona a este tipo de literatura no solo conoce una obra, sino toda una gama de libros de apoyo, diccionarios, enciclopedias, libros de imágenes. Se puede decir que se está formando un nuevo lector que transita de un texto a otro y devora publicaciones de diversa índole y pasa de un lenguaje artístico literario a otro con facilidad. Este lector que se mueve en estos parámetros de las narraciones seriales del fanfiction o de los usos alternativos de Internet, lo que está haciendo es privilegiar géneros antes marginales, ahora emergentes, como la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Está poniendo atención a nuevas temáticas, personajes y géneros que son el resultado de una fusión de la mitología, el folclore, los clásicos, las tendencias modernas, las modas audiovisuales. Un ejemplo es la literatura vampírica, que más que innovación es el resultado de una mezcla de materiales de diversas fuentes. Es importante mencionar que la ficción fantástica se ha convertido en un instrumento de una racionalidad que busca construir ilusiones u utopías, útiles para la sociedad del siglo XXI. Como conclusión, diremos que las novelas gráficas tienen una gran relevancia, así como las historietas y los cómics, ya que han surgido nuevos textos a partir de la inclusión de ellos en el mundo digital. Por su parte, la poesía es más libre y se plasma en espacios abiertos como bardas o lugares públicos. Así observamos los grafitis y las pintadas poéticas. Expresa contenidos novedosos y subversivos. Una de las características de esta nueva literatura es que el lector es activo, trata de completar las historias que lee. En algunos casos se logra trabajar en grupo y las creaciones son colectivas.
Bueno, ya pudieron ver este video explicativo de cómo elaborar o lo que es la literatura emergente. Eh, ¿En qué consiste la primera parte? Pues hay que elaborar un webcomics. He estado buscando algunos softwares donde puedan elaborar estos webcomics gratis. Déjenme checar. Mm, porque tienen sus propias características. ¿Qué es lo que debe de llevar? Y dentro de las características de los webcomics, cómics online o historietas web, es para realizar la historieta gráfica que se hace, pero se tiene que hacer a través del sitio web. Como yo sé que ustedes tienen muchos problemas para trabajar con el Internet y que además son pocas las competencias y las habilidades que tienen para trabajar con sistemas de web y con sistemas de Word o PowerPoint, pues quien tenga condiciones de hacerlo chido, quien no, no hay problema, lo puede hacer a mano, ¿sí? Pero no puedo dejar de lado el que puedan trabajar con una webcomics, explicarles cuáles son estas características. Formato digital totalmente, tienen la posibilidad de ser leídas a través de la web, en un ordenador, dispositivo compatible. Por supuesto que tienen que tener conexión a Internet. Hay webcomics que pueden bajar ustedes a través de las apps de compras de Google y son gratuitas, no tienen costo. Si quieren o les interesa leer este tipo de literatura, que me parece que es muy bueno como para darle inicio al hábito de la lectura, ya que muchos de ustedes no lo tienen. Aunque en la actualidad muchos webcomics se crean directamente en un formato digital, recurriendo a herramientas como la tableta gráfica, los escáneres siguen siendo herramientas para usar, más usada para convertir un cómics impreso en formato digital y así obtener la historieta digital. Algunos webcomics pueden presentar algunos extras imposibles de tener en una historieta convencional, como algunos sonidos, animaciones flash, eso sí, sin abandonar la esencia de la historieta. Y bueno, ¿cuáles son estas? A ver, déjenme ver. Sí, habrá alguna webcomic que pueda mostrarles ahorita en línea. Aquí está. Tenemos el bocadillo. Y bueno, aquí tenemos una onomatopeya. En la imagen se ve que el chavo, por la forma en cómo tiene los ojos y demás, estas líneas, como que está tambaleando. Dice, ese rostro no puede tener más de 20. Y luego aquí tenemos el bocadillo de manera desestructurado, porque parece que es un grito, ya que también utiliza los signos de exclamación. Y tenemos, por supuesto, estas rayas que nos señalan que hay movimiento, y tenemos las onomatopeyas. Y está aquí, dice, ¿por qué me miras así? ¿Por qué miras así a mi mamá? ¿Qué quieres decir? ¿Qué problema hay si me mira? No me voy a desgastar, dice la mamá. ¿Eh? Y bueno, ahí estamos viendo toda la historieta. ¿Tienen preguntas sobre las características de cómo pueden hacer su historieta?
No se olviden que tienen que poner sus bocadillos. Este bocadillo en globo quiere decir que es un bocadillo que se está hablando. Hay otras que son, déjenme, características. Ok, sí, ya lo encontré. Aquí les voy a empezar a explicar cuáles son los planos, cómo se construyen o cómo se diseñan el cómics. Bien, los cómics tienen viñetas, encuadres, planos, ángulos, formatos y el color. La viñeta es todo el cuadro en donde está centrado toda la imagen, con los personajes, los bocadillos y demás. Y luego tenemos el encuadre. El encuadre es todo el fondo, lo que nos va a recoger la parte de la viñeta, de la historia, nos va a contar el espacio, lugar, modo, tiempo. Tenemos planos. Hay un plano general que puede dibujarse dentro de la viñeta. Hay un plano que puede ser particular y está enfocado solamente en el personaje. Hay un plano americano que habla del personaje hasta media rodilla. Está el plano largo, que hay un fondo y presenta al personaje de caderas hacia arriba. El plano medio es de la cintura hacia arriba y el plano corto, que es del pecho hacia arriba. Está el primer plano que muestra la cara completa del personaje, el primerísimo plano que es un acercamiento total, y está el plano detalle que señala algún objeto y solamente muestra algunas características físicas del personaje. Dentro de los ángulos tenemos la angulación horizontal, que es rectangular y puede mostrar 1, 3, 4, dependiendo de cómo es el escenario. Está el picado, que representa el escenario de arriba hacia abajo, y está el contrapicado, que presenta la imagen de abajo hacia arriba. Y luego está el ángulo cenital, que este ángulo cenital está viendo la imagen de la parte de arriba hacia los pies, o hacia abajo, pues de arriba hacia abajo, pero desde un centro. Está el montaje de las viñetas, que este montaje puede ser los pasillos, cómo se generan los pasillos. Puede haber viñetas amplias, viñetas con encuadres verticales, con planos de escenario, planos medios o planos bajos. Es un efecto que, por ejemplo, en donde está mostrando la imagen de 3/4 del cuerpo, medio cuerpo, plano central y primer plano y super primer plano. Bueno, esto lo llaman lo que son las viñetas de traveling. Este tipo de plano se maneja mucho cuando se hacen enfoques con cámara, ya sea fotográfica o video, para mostrar las imágenes. Los formatos es el modo en el que se presentan encuadres del papel, que pueden ser cuadrados, cuadriculados, o pueden ser rectangulares, pueden ser redondos, triangulares, y por supuesto pueden cumplir diferentes funciones. Los colores que se utilizan, figurativas, psicológicas y significativas. Se puede generar escenarios o planos en blanco y negro y solamente se utilizan algunos colores para resaltar algunas características adjetivas del personaje.
pueden utilizarse también este tipo de colores y las coloraciones se pueden pues plantear como para generar varias viñetas en donde hay un escenario completo y se dividen los colores. Por ejemplo, aquí vemos cómo se hace un reforzamiento de creer que dentro del plano general, es un plano general dividido en varias viñetas porque el escenario es una discoteca y se utilizan diferentes tipos de colores. Aquí no hay color, solamente es blanco y negro, pero hay sombreados y hay un colorido implícito con los blancos y negros. En lenguaje verbal tenemos el bocadillo, la cartela, el cartucho, la onomatopeya y las letras. Dentro del bocadillo tenemos el rabillo, la delta, cuando es redondo, este, y por supuesto que tenemos diferentes tipos de bocadillos. Cuando estamos hablando en voz baja, es punteado, voz fuerte, es estridente, hablar normal es redondo, de pensamiento es un globo así como diforme, y voz temblorosa, pues que muestre, no hay pues un esquema definido que puede señalar la voz temblorosa. Dentro del bocadillo puede haber dos tipos de espinas, que puede ser un bocadillo sobre otro bocadillo o un bocadillo con dos espinas, que significa que dos personas están hablando al mismo tiempo. El bocadillo off es cuando se señala que hay un lugar que hay eco. Este bocadillo off tiene que ver así como una culebrita de que es alguien que está hablando, pero no se presenta en el plano ni en la viñeta. Se presenta, pero sabemos que está presente. Está la cartela, que la cartela es un lugar que se coloca en la parte superior de la viñeta y se señala que es la voz del narrador. Está el cartucho, que el cartucho puede estar entre viñeta y viñeta y es un lugar en donde se hace una acotación o una aclaración de la historia. Y las onomatopeyas, que son estas palabras que dan un significado a las conductas o a los gritos o algunas expresiones de emoción. Las letras están señaladas como para generar alguna característica de sonido por parte de los personajes. Y hay signos muy convencionales, que es como los signos de interrogación, los signos de exclamación, y que señalan, pues algunos elementos que pueden estar dentro de la escritura de la narrativa y que pueden reforzar estas partes orales que no escuchamos. Las figuras o líneas cinéticas, que son los que, por supuesto, nos van a señalar si hay movimiento del cuerpo, que eran las que les presentaba hace ratito, que son estas figuras o líneas cinéticas. Y pues algunos signos de apoyo que pueden darse, o sea, pueden colocar dentro de los planos, de las viñetas, que no necesariamente tienen que ir alrededor del globo, y sí señalan algún tipo, que no son onomatopeyas y que tienen un significado gráfico, que pueden mostrar alguna actitud o algún vocablo que no está escrito. Bien, chicos, pues eso sería todo. ¿Tienen alguna duda de cómo hacer su webcómic? Sí, Juan Diego. ¿El cómic tiene que ser de algún tema en específico? No, es libre. Nomás eso, gracias. Ok. Pues si no hay más, pues nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Adiós, maestra. Adiós.
Axel, adiós.